Hola Marce, buen día. Hola, ¿cómo estás? Qué alegría escucharlos. Yo los extraño, extraño estar en el aula, chicos. Bien, bien, entonces me pueden escuchar bien. Genial. ¿Vieron? Primero pido disculpas de que ayer creo que fue Celeste, puntualmente para vos. Creo que vos ayer me habías pedido la hojita de Word, que me re olvidé. Dije, ya te la paso y me colgué. Me olvidé y bueno, y anoche me acordé y dije, uy, bueno, pues ya era tarde, entonces bueno, por eso ahora se las pasé. Sí, eso es como para que tengan, ¿no fuiste vos, Celeste? Hoy, alguien me lo pidió, alguien me lo pidió a la hoja de Word. Sí, era como para que tengan, para ir viendo ustedes las funciones, para ir completando todo, ¿sí? Para que en la medida de lo posible puedan ir viendo eh, ¿sí? La gráfica de la función. Más que nada me interesa que vean eso, que vean cómo es el comportamiento de la función, cuál es el dominio, cuál es la imagen. Recuerden, los dominios son todos los valores en X para los cuales la función existe. Dominio. Imagen, valores en Y. ¿Estamos de acuerdo? En el eje X, dominio, en el eje Y, imagen. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es agarran la hoja de Word y ahí se fijan, ¿sí? Para qué valores la función existe en X, para qué valores la función existe en Y, se puede decir si la función es continua, existe para todos los reales, ¿sí? Y la van completando para que la tengan en la carpeta, ¿sí? Y si tiene alguna discontinuidad, ustedes ahí me dicen, profe, esta función presenta una discontinuidad. ¿Por qué? Porque ya cuando empecemos a ver el tema de funciones, ahí les voy a preguntar. Cuando esta función presenta una discontinuidad, puede ser de tipo evitable o no, ¿sí? Y ustedes después ahí me van a decir qué tipo de discontinuidad tiene, ¿vamos? En el final que tomamos los otros días, fue que le dimos una función con una gráfica y bueno, y eso ustedes se dan cuenta con esto, ¿no? Con hacer estas gráficas en GeoGebra, con practicar, porque solamente le di la función y le pregunté, a ver, la función es continua, no es continua. ¿Cuáles son los cortes en X? ¿Tiene asíntota, no tiene asíntota? ¿Qué tipo de discontinuidad tiene, si es que tiene? Y bueno, eso fue uno de los puntos fundamentales en el momento de rendir el final, ¿sí? Por eso hago hincapié en que practiquen con las funciones o con cualquier función que ustedes encuentren por ahí. Bueno, la pongo en GeoGebra, me fijo, a ver, como para ir familiarizándose con las funciones, con las distintas funciones. Bueno, la clase de hoy vamos a ver, en primera instancia vamos a hacer un repasito rápido de esto. Fíjense en que yo les puse que derivada a continuación, que yo ya se los había mandado. Si quieren después se los vuelvo a reenviar por si alguno no lo tiene. Y vamos a hacer foco hoy en derivadas logarítmicas y la derivada en cadena, que me parece fundamental, porque ayer la pregunta de un compañero de ustedes era, profe, ¿cómo hago para hacer esta derivada que era una raíz de tal y de tal? Era una derivada en cadena. Entonces, bueno, por eso le dije, hoy viendo el tema de derivación en cadena, yo creo que ya no debería existir problemas para poderlo desarrollar. Entonces vemos derivación logarítmica, derivación en cadena, vamos a ver derivadas sucesivas, ¿sí? El último tema que vemos hoy es derivadas sucesivas. Las derivadas sucesivas son aquellas derivadas donde ustedes van a sacar la derivada primera, después vamos a sacar la derivada segunda, después vamos a sacar la derivada tercera y así. ¿Para qué nos sirve sacar tantas derivadas? Bueno, es para cuando nosotros tenemos que sacar un máximo o un mínimo y tenemos que sacar un punto de inflexión. Entonces ahí cuando veamos el análisis de función y tengo que sacar la derivada segunda para ver si realmente existe un máximo o un mínimo, y tengo que sacar la derivada tercera para ver qué pasa, para ver si no es que hay un punto de inflexión o una derivada quinta, ¿sí? Entonces, para eso yo tengo que saber que existen las derivadas sucesivas, ¿sí? Bueno, dicho esto, arrancamos. Bien, lo primero que vamos a hacer, ya como les dije, un repasito.
de lo que vimos en la clase pasada. ¿Por qué es esto? ¿Por qué lo hago? Porque sé que hay gente que no pudo asistir, que no pudo estar en el momento porque estaba en otra clase. Entonces, y hay alumnos en donde participan mucho. Entonces, me parece un poquito injusto de que si en caso de que le puede llegar a existir alguna duda, lo hacemos, no nos va a llevar mucho tiempo, ¿sí? Y de paso, los que han estado, repasamos, no nos va a venir mal repasar un poco. Bien, entonces, fíjense en que les coloqué la fórmula de las tablas de derivada, ¿sí? En donde el planteo era el siguiente. Cuando yo sé qué fórmula usar, ¿sí? ¿Qué fórmula uso? Si uso las fórmulas que tengo a la izquierda o uso las fórmulas de la derecha, ¿sí? Los otros días leí un mensaje donde decía, vos usás la fórmula derivada de U. No, derivada de U en caso de que tengas una I en función de otra función, ¿estamos? Porque fíjense, ¿sí? Cuando yo tengo la derivada de una función de función, miren cómo dice el título, derivada de función, ahí voy a usar U. Pero cuando yo tengo una derivada directa y que se halla en función de X, nada más que de X solo, entonces voy a usar las derivadas de una función, ¿sí? Tengo Y en función de X, nada más. Ahora cuando tengo Y en función de U, y a su vez ese U es otra función, ahí voy a usar la tabla de derivadas de la derecha, ¿sí? A ver, ¿qué me están preguntando? Claro, exacto, sí, exacto, sí, sí, o sea, bien, muy bien, porque está perfecto lo que me decís, Adrián, es cuando vos tenés una función en cadena, en donde vos decís, bueno, mira, tengo un I, que a su vez tiene una función, y de esta función puede ser, suponete, un seno de 2x, a ver si lo tenemos. Supongamos que sea I, que sea igual al seno de 2x, y no el seno de x. Porque ustedes fíjense en acá, por ejemplo, tengo y, que es igual al seno de x. ¿Cuál es la derivada? Y la derivada es el coseno de x. Ahora, cuando yo tengo un y, que es un seno, que es una función, que a su vez acá adentro no tiene x, sino que tiene 2x, es función de función, entonces la derivada es coseno de eso, de esa función, por la nueva función que tengo derivada. ¿Sí? Coseno de u por u derivada. ¿Sí? No es que tengo solamente x, sino que tengo seno, que es una función, en donde esa función adentro tiene otra función más, que sería el 2x, o el 2x más 1, por ejemplo. ¿Sí? Bien, bueno, esta es la tabla que ustedes ya la tenían, ¿sí? Esto fue, lo paso muy, muy rápido, este es lo que ustedes tienen, si ustedes se fijan, tengo en la tablita, les coloqué la tablita como para que aquellos que no tienen la tabla, acá ya la tenemos para practicar. Los primeros ejercicios era en base a las primeras fórmulas de la derivada, ¿sí? Fíjense que es directo, ¿no? Y dice que la derivada de una constante es 0, ¿sí? Tengo la derivada, por ejemplo, de 2, de 3, ¿sí? Que no tiene la variable x, entonces la derivada de una constante es 0. Esto, la derivada de x, esto se lo coloqué a propósito, como para que ustedes lo vean, ¿por qué sale 1? ¿Sí? La derivada de x es igual a 1, ¿sí? Que es la función identidad, es como si tuviese 1, x elevado a la 1, como potencia, ¿sí? Entonces, si ustedes bajan, me queda 1 por x a la 1 menos 1, que se hace a la 0. Todo número elevado a la 0 es 1. De ahí sale ese 1. ¿Sí? Recuerden, si no me doy cuenta o no me lo quiero aprender de memoria, piensen que acá el x está elevado a la potencia 1. ¿Vamos? Y de ahí sale que es 1. Bien, la derivada, bueno, acá estamos viendo la potencia cuando no es 1, la derivada de una potencia, un valor cualquiera, x elevado a un número el que sea, ¿sí? Supongamos a un 2 o a un 3, entonces bajo el 3 por x a la 3 a la menos 1.
siempre recuerden que estoy acá aplicando la fórmula de la derivada de una potencia, ¿sí? Que es la derivada de la potencia cuando ustedes tienen x a la m, o pueden tener x a la n, ¿sí? X a la m o x, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? Bajan el exponente por x y al exponente le restan 1. ¿Estamos de acuerdo? No se pueden olvidar de eso. Después, otra de las fórmulas, por eso te las voy a pasar muy rápido, ¿sí? Si hay dudas, me van diciendo, profe, va muy rápido, pare un poco, ¿sí? Me avisan, ¿eh? La derivada, por ejemplo, de la raíz, ¿sí? La derivada de la raíz, lo que tienen que tener en cuenta ustedes es cuál es el índice de la raíz, ¿sí? Si el índice de la raíz es k, entonces ponemos 1 sobre k por raíz de k, en donde x es k a la menos 1, que es el exponente. ¿Eh? Fíjense en que acá yo generalmente, no siempre, pero es muy común trabajar con raíz cuadrada, por eso ponemos un medio. ¿Sí? Pongo un medio porque ahí el índice es 2. Un medio por la raíz de 2 menos 1, que es 1. ¿Sí? Bueno, de nuevo la derivada de la potencia. La derivada de la potencia, pero en este caso, a diferencia del anterior, en el anterior yo tengo la derivada directa cuando tengo y en función de x. Y en este caso yo tengo y en función de u. Por eso la derivada de la potencia, ¿sí? Todos los que han leído ya el PDF, es bajo el exponente por u, al exponente le resto 1, por u derivada. Esta es la derivación en cadena, por u derivada. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Bien, perfecto. Bueno, de nuevo explico. Perfecto. A ver. ¿Y la qué? ¿Y la de X? Ah, bien. Perfecto. Miren, vuelvo a explicar. Ustedes usan X cuando yo tengo una función, ¿sí? Recuerden que ustedes acá ponen f de x, pero pueden poner y, ¿no? F de x o y es lo mismo, ¿estamos? Es la nomenclatura. Es igual a x. Fíjense que yo tengo x, nada más, y en función de x, nada más, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo y en función de x, voy, ¿sí? Y en función de x, ¿sí? Fíjense en y en función de x. Y en función de x, que acá es una constante por la función. ¿Sí? Una constante como decir 2x. Si ustedes se fijan, en este caso, veamos la diferencia entre uno y otro. Acá dice y es igual a x, entonces la derivada habíamos dicho que era 1, ¿no? Acá y es igual a u. El u este sería, por ejemplo, decir 2x más 1, entre paréntesis. ¿Sí? Ese sería mi u. Entonces, ¿cuál sería la derivada de u? La derivada de u, al tener 2x más 1, que es una función lineal, al tener eso la derivada es 2. 2x, la derivada sería 2. ¿Sí? En este caso es 1 porque tengo y en función de x, nada más. Acá tengo y en función de una función lineal. Nos fijamos en este caso, y que es igual a, por ejemplo, una constante por la función, y que es igual a 2 por x. ¿Sí? Y la constante 2 por x. ¿Cuál es la derivada? Yo ya sé que la derivada de x vale 1, ¿no? Entonces me da c. En este caso tengo y, que es igual a la constante por una función. Entonces, en la constante por el 2x más 1, supongamos, o el seno de 2x, entonces yo tengo que derivar la función. Es cuando yo no tengo directamente y en función de x. Fíjense en este caso. A ver, veamos este. A ver si este es más representativo. Y es igual a x a la m. X a la m. X al cuadrado. Entonces la derivada sería 2x a la 2 a la menos 1. ¿Sí? Que sería 2x. En este caso, ¿sí? En la parte derecha es cuando tengo y,
que es igual a, por ejemplo, 2x más 1 elevado al cuadrado. Tengo una función lineal elevada al cuadrado, a una potencia. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Derivo la potencia, como hice acá. ¿Sí? Derivo el exponente, baja. Pongo la función 2x más 1 elevado a la 2 a la menos 1, que me quedaría la 1. ¿Por qué cosa? Por lo que tengo adentro. En este caso, ¿qué tenía? No tenía nada, tenía solamente, supongamos, x elevado a la 2. Entonces me queda 2, ¿sí? X a la 2 a la menos 1, que es 2x, nada más. En este caso yo tengo una función acá en donde el exponente disminuye un grado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que derivar esa función que tengo ahí. Entonces me quedaría 2x, 2x más 1 por 2, porque estoy derivando lo que tengo nuevamente adentro, que es en cadena. ¿Ahora se entendió? Más o menos se entendió cuándo uso la derivada con X y cuándo uso la derivada con U. Claro, claro, no. Acordate, Nico, que si vos tenés entre paréntesis, por ejemplo, que derivemos 2x más 1, claro, la derivada de 2x más 1, como yo le dije, por ejemplo, y, que sería entre paréntesis 2x más 1 elevado al cuadrado, vos lo que tenés que hacer es primero bajo el exponente, que sería 2, ¿no? 2. X más 1, 2x más 1, ¿sí? Lo ponemos tal cual, en donde disminuye un grado, por cuando vos derivas el 2x, que te queda 2, porque la derivada de una constante es 0, entonces te queda por 2, ¿sí? Recuerden la formulita, bajo el exponente, entonces me queda 2x más 1, todo entre paréntesis disminuye, lo único que derivé acá fue el exponente, y después derivo lo que tengo entre paréntesis. Si yo tengo 2x, la derivada de 2x más 1 es 2, ¿sí? Derivada de 2x es 2, más 1, la derivada del 1, que es constante, es 0, entonces por eso ponemos por 2. ¿Sí? ¿Se va entendiendo hasta acá cuándo usar uno y cuándo usar la otra? ¿Sí o no? Bien, veamos con los ejemplos. Veamos con los ejemplos, que va a ser más simple. A ver. Ya habíamos visto este. Bien, este ya lo vimos. Generalmente, ¿sí? Fíjense en la derivada. Miren, acá les coloqué todo para que vean ustedes la fórmula de la derivada de la raíz, ¿sí? Que es, si ustedes se fijan en la tabla de derivada, es 1/2. Lo que es importante es, me pongo con la carpeta a hacer ejercicios y con la tabla en la mano, cosa de ir aprendiéndola a las tablas, ¿sí? A la fórmula. Entonces, la derivada de una raíz, fíjense en que es raíz cuadrada, entonces 1/2 la raíz de u, ¿sí? Recuerden que acá era 2 menos 1, por eso es 1, no se pone nada, por, ¿qué cosa? U derivada, ¿sí? Esa es la fórmula, ¿no? Entonces, a ver, veamos un ejemplo, veamos este ejemplo. ¿Sí? Si yo tengo la raíz cuadrada de 5x más 2, la derivada es 1/2, porque estoy con índice 2, de la raíz de u, ¿sí? Por u derivada. Acá recuerden, miren, tengo 5x más 2, que esto vale 1. Entonces, 5x, la derivada de 5x, recuerden que era ¿cuánto? 5. La derivada de una constante es nula. Entonces, mi u derivada, ¿cuánto vale? Vale 5. Entonces, 1/2 raíz de u por u derivada, que es 5. ¿Sí? Hasta ahí, ¿vamos?
¿Se va entendiendo hasta ahí, chicos? Bien. Cuando se nos termine el recuerdo y volvemos a entrar, vamos a tener que entrar varias veces, ¿sí? Es importante que logremos entender estos que son los primeros pasos, porque después cuando yo trabajo con derivación logarítmica, no es difícil derivación logarítmica, pero bueno, tengo que saber derivar, ¿sí? La clase que viene yo le voy a dar regla del hospital y vamos a hacer unos ejercicios más de derivadas trigonométricas y regla del hospital. ¿Sí? ¿Qué tal? La regla del hospital, ustedes me van a decir, oh, profe, yo ahora los límites los quiero hacer todos con regla del hospital. Ya los estoy escuchando, ¿sí? Pero bueno, no. En el parcial, si tengo que ver cómo vamos a hacer con el tema del parcial, si lo vamos a rendir de manera virtual o si vamos a hacer en el aula. Ese es un tema que estamos con el ingeniero Mancilla viendo, ¿sí? En el parcial, generalmente yo les doy para que ustedes hagan el práctico y listo. O sea, si bien ustedes no me pueden colocar un resultado así suelto, pues yo necesito ver alguna fórmula, ¿sí? Pero bueno, ya vamos a ver cómo vamos a desarrollar el tema del parcial, ¿sí? Es algo que le preocupa a ustedes y a mí también. Bien, miren, veo otro más de raíz y pasamos. Por ejemplo, quiero que quede claro esto. Fíjense en este ejercicio, veamos este. Quiero que veamos este ejercicio. ¿Sí? Tengo la función que me dice raíz cuarta de x a la quinta menos x al cubo menos 2. Yo tengo que sacar la derivada. Recuerden que acá les coloqué la fórmula, como para que no nos perdamos. Entonces, como yo digo raíz cuarta, el índice es 4, pongo un cuarto. ¿Vamos? Raíz cuarta de u, ¿sí? En donde nosotros decíamos que al exponente le restábamos 1. Entonces, ¿qué es lo que era? El índice 4 menos 1, ¿cuánto me queda? Me queda elevado a la 3. ¿Sí? Ya habíamos visto en la otra formulita. Y a todo eso va por u derivada. La u, recuerden que tengo x a la quinta menos x al cubo menos 2. Entonces, derivamos potencia. Bajo el 5 me queda 5x a la cuarta, menos bajo el 3 y me queda 3x cuadrado. No derivo el 2 porque la derivada de una constante es nula. ¿Estamos? Entonces no vamos a poner más 0. Por eso me queda 5x a la cuarta menos 3x cuadrado. ¿Sí? Esto quería que vieran para que vean ustedes cuando tienen otro índice y que no es el cuadrado, sino que es en este caso una raíz cuarta. Bueno, vamos a ver si podemos continuar o no. Claro, ¿en dónde? En el denominador. Bien, fíjate, en el denominador, en el numerador, miren cómo ponemos. No, en el denominador va un medio la raíz de u, en donde el índice o el exponente del u era el índice menos 1. ¿Estamos? Eso es por fórmula. Y por u derivada. ¿Vamos? Bien. Veamos este ejercicio. ¿Lo vieron? ¿Lo pudieron ver este ejercicio? ¿Sí? ¿Pudieron ver este ejercicio? Claro, exacto, Lucas. Muy bien. Es m a la menos 1. En donde m, si en este caso era 4, 4 menos 1, por eso te da 3. ¿Sí? En el anterior. A ver, acá. Para que me pase. Ahí. M, entonces acá es m a la menos 1, por eso da 3. Bien. Fíjense, en este ejercicio, ¿hubo dudas de este ejercicio? ¿Hubo dudas? Muy bien, Celeste. ¿Quién más lo pudo hacer? ¿Lo hacemos un repasito rápido? ¿Quieren? ¿Quieren que le hacemos un repasito rápido y seguimos? Bueno.
Bueno, le hacemos un repasito rápido y seguimos. Yo porque tampoco los quiero agotar con ejercicios que ya vimos la clase pasada. Hagamos un repasito. Entonces me dice la raíz cúbica de un cociente, ¿no? Acá tengo que tener en cuenta dos cosas. Primero, que tengo que derivar, ¿qué cosa? La raíz. Entonces, lo primero que hago es 1/3, ¿sí? Por la raíz cúbica del cociente. Recuerden cómo hicimos que era m a la menos 1, que es ese m que tengo ahí, 3. 3 menos 1 me da 2. Hasta ahí está todo bárbaro. ¿Cómo podemos hacer a veces para que no nos genere tanto problema? Podemos poner 1 sobre todo eso, por u derivada, ¿sí? Si se nos complica. Ahora, si no se nos complica, yo ya sé que el u derivada va en el numerador, ¿eh? Acomodamos bien los datos y listo. Ahora, veamos el numerador, que es la derivada del cociente. Acá no les coloqué la fórmula de la fórmula de la derivada del cociente, pero ya los otros ejercicios hemos estado viendo. Es u sobre b. Entonces, la derivada de u, si quieren yo antes de enviárselo, le coloco acá la fórmula, no, ya se los envío. Pero bueno, me dicen cualquier cosa si necesitan que le coloque, ¿no? O ustedes colocan la fórmula. Es u sobre b. Es la derivada de u. La fórmula era la derivada de u por b sin derivar menos, era, ¿qué cosa? U por la derivada de b sobre b al cuadrado. A ver, pensemos. Es u sobre b. Entonces me dice, la fórmula me está diciendo a mí que es la derivada del cociente. La derivada de u, ¿cuánto es la derivada de u? Es 2x, porque la derivada de 1 es 0, 2x. Esta es la derivada de u por b sin derivar, b sin derivar. Fíjense en x cuadrado menos 1, x cuadrado menos 1. Menos, ¿qué cosa? U sin derivar, x cuadrado más 1, por la derivada de b, que es 2x, porque la derivada de menos 1 es 0. Sobre b al cuadrado, x cuadrado menos 1, todo eso elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entendió? Claro, exacto. Muy bien. Muy bien, Matías. ¿Por qué? Porque vos al tener 1 menos seno, vos estás derivando. Vos sabés que la derivada del seno es el coseno, pero cuando vos tenés la derivada del menos seno, te va a dar menos coseno. Sí, sí, sí. Sí, sí, exacto. Bien. Entonces, ¿qué hacemos después? Bueno, aplicamos distributiva, eso se los dejo a ustedes para que apliquen distributiva. Fíjense en que me queda x cuadrado menos 1 elevado al cuadrado. Acá aplico distributiva y vemos que podemos simplificar. A simple vista ya vemos que podemos simplificar. ¿Sí? Si yo aplico distributiva este con este y 2x con x cuadrado, ¿sí? Ustedes simplifican y le tienen que quedar, ¿qué cosa? En el numerador me va a quedar menos 4x, ¿sí? Entonces, después, ¿qué hice? Pusimos menos 4x y x cuadrado menos 1 elevado al cuadrado, ¿qué es lo que hice? Fíjense en que acá tengo fracción, ¿sí? Es como decir un medio sobre la raíz. Entonces, acomodé esa fracción, nada más. ¿Sí? Si yo tenía un medio, dejo el 1 en el numerador y el 2 en el denominador. Lo bajo y acomodo los datos. Eso fue todo lo que hice. ¿Vamos? Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Muy bien, multipliqué los extremos. ¿Sí? Los medios por los extremos. Y por eso digo que los bajo. Ah, bien, el 3, este 3 me estás preguntando. Este 3 del denominador, acordate que es el 3 que tengo cuando derivo la raíz. Es el 3 que yo ya tenía de mi m de la raíz. Sí, es de ahí el 3. No es que el 3 bajó de... No, el 3 es el 3 que ya viene incorporado. Lo único que vos podés bajar acá es el x cuadrado menos 1 elevado al cuadrado. Eso es lo que vos bajas. ¿Sí? Y después, ¿sí? Esto se lo dejo para que jueguen ustedes. Recuerden, estuvieron repasando
¿Cómo hago para introducir factores al radicando? Lo que hice fue introducir factores al radicando. Eso fue todo. ¿Sí?